La masonería, antes, era una sociedad secreta. Ahora se considera sociedad discreta porque todos podemos conocerla. Son muchos los misterios, rumores, mitos que giran en torno a ella. Por ejemplo, se dice que sus miembros disfrutan haciendo gestos propios delante de quienes no somos iluminados a modo de burla, porque creen que no hay nada más ridículo que la ignorancia. Y por eso lo ponen delante de los que no estamos en esa organización, porque ellos serían superiores a nosotros. Es evidente que algunos gestos se ven por parte de personajes públicos, o eventos prestigiosos, políticos, artistas, y la población repite esos gestos creyendo que son casualidad, algo inocente. Lo último que sabemos de la masonería es su disputa pública con la Iglesia Católica, con el cristianismo, porque a partir del grado 29 el ritual exige consagrarse al diablo y pisar un crucifijo, puesto que el iniciado debe escoger entre Baphomet o Dios. La elección correcta en esos terrenos es Baphomet, pues se le reconoce como verdadero Dios, portador de la luz y la verdad. De ahí procede ese conocimiento oculto y celosamente preservado y transmitido según la masonería. Alberto Bárcena explica que en la masonería se adora a Lucifer y que antes o después, de una manera más o menos consciente, es símbolo o realidad personal, con mayor o menor implicación. La contraposición de Dios defiende que Lucifer fue quien liberó al hombre de la sumisión y el engaño. La masonería es, al principio, una batalla contra Dios, ajustándonos a la teoría por esto que defienden. Después, y les remarco, acorde a la teoría, la masonería estaría para preservar el trabajo honrado, limpio y constructivo. La práctica nos puede hacer pensar lo contrario. ¿Cuántos grados hay? Depende del tipo de masonería. 33, 333 o 360, por ejemplo. Sería erróneo limitar toda la masonería a 33 grados. El rito escocés es diferente al yorquino, por ejemplo. Esto es algo que entre los propios masones discuten. Hay iniciados que creen que más de 33 grados es absurdo, insisten en que el número 33 es perfecto porque la filosofía y razonamiento masón estaría basada en las enseñanzas de Jesús, subrayando que a él se le considera el primer gran masón. Y debido a que Jesucristo vivió 33 años, alcanzando a esa edad su máxima capacidad de pensamiento, añadir más grados sería pecar de ordinaria soberbia, pues se intentaría quedar por encima de Jesucristo, querer superar a un gran maestro desde el egocentrismo. Como ya les he contado, amigos, entre otros ritos existe hasta el grado 100, pues se habría ignorado esto. Si el grado 3 de maestro masón es la perfección, el grado 33 es doblemente perfecto. Y el grado 333, 3 veces perfecto. ¿Quién es capaz de ostentar un título que significaría ser el gran arquitecto del universo? ¿Hay más personas de grado 333? ¿O no son humanos? Porque las normas, ¿quién las rige? ¿De dónde vienen esas sagradas escrituras? ¿De entidades divinas del pasado? ¿Siguen a día de hoy entre nosotros? Al igual que hay muchas ramificaciones en el cristianismo, y un testigo de Jehová no es lo mismo que un protestante o un católico, lo que a día de hoy se manifiesta es una enorme disputa que subraya que la masonería sería totalmente incompatible con Dios. Hay unos 600 documentos aprobados por diversos papas que condenan la masonería en cualquiera de sus formas. La masonería niega por principio el valor de la verdad revelada, rechazando toda fe en los dogmas enseñados por la Iglesia. El indiferentismo religioso de los masones se caracteriza por una concepción deísta incompatible con la concepción católica. El juicio de la Iglesia sobre la masonería siempre ha tenido en cuenta no solo si la organización opera o no contra la esposa de Cristo, sino, más en general, su contradicción filosófica y moral con la doctrina católica. Estas van desde la bula de excomunión de Clemente XII
hasta la Declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 26 de noviembre de 1983, redactada por el entonces cardenal Joseph Ratzinger y aprobada por San Juan Pablo II. Los pronunciamientos de la Iglesia contra la masonería se han repetido a lo largo de los siglos y han confirmado que hasta ahora nada ha cambiado en la legislación sobre el tema. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Podríamos estar horas hablando de masonería, pero en esta ocasión vamos a acercarnos a un total de 32 símbolos para descubrir su significado y poder comprender varias de las referencias que se hacen en medios de comunicación, películas y parte de la industria del entretenimiento. Bueno, y más, mucho, mucho más, porque se nos bombardea con ello. Advertencia. La información de este vídeo se ha extraído de fuentes oficiales masonas y traducciones de manuales, de espacios que predican esta doctrina y que se defienden a sí mismos como tal. Lo que van a ver y escuchar no reproduce el pensamiento, creencias o impresiones de Mundo Viperino, sino de las logias masonas. La acacia. En las escrituras hebreas, la acacia es una madera sagrada, conocida como shita. En el Antiguo Testamento se usaba para hacer muebles sagrados. El Arca de la Alianza y el tabernáculo estaban todos hechos de acacia. En la masonería es un símbolo de la inmortalidad del alma. Esta declaración se utiliza durante los ritos funerarios masónicos. Su significado se deriva de la naturaleza perenne y duradera del árbol. La inmortalidad del alma es un hecho indemostrable, por lo tanto, se requiere que los masones lo tomen por fe. El ojo que todo lo ve. También se le conoce como el ojo de la providencia o el ojo masónico. En la masonería, el ojo que todo lo ve es un símbolo que se usa para recordar a los miembros que el gran arquitecto del universo, Dios, está observando todos los hechos, acciones y pensamientos humanos. Escuadra y compases. La escuadra y el compás son uno de los símbolos de la masonería más reconocidos. Su origen se remonta a la Edad Media a partir del gremio de canteros. El cuadrado, en la masonería, simboliza la moralidad en la esencia de la regla de oro. Tratar a alguien directamente se refiere a tratar a una persona de la forma en que queremos que nos traten. Indica la capacidad de los masones para aplicar las enseñanzas de la conciencia y la moralidad al probar la rectitud de sus acciones. La brújula representa la capacidad de marcar un límite claro alrededor de nuestros deseos y pasiones. Representa el autocontrol y el control, que es la base de la moralidad y la sabiduría. La escuadra y el compás combinados sirven como un recordatorio para que los masones exploren sus deseos y pasiones personales mientras mantienen la moralidad. Añado que el compás es lo que traza un círculo perfecto de 360 grados. Por eso en algunos ritos masónicos hay hasta ese número. La letra G. La letra G aparece dentro de la escuadra y el compás. Su símbolo en la masonería a menudo difiere de una jurisdicción a otra. Algunos masones dicen que se refiere a Dios, otros a geometría, por el estudio del orden de los números en matemáticas y ciencias en general, y otras logias creen que significa gnosis, la comprensión de los misterios espirituales, que es una parte central
del oficio. Algunos masones relacionan el significado de la letra G con el hebreo, porque en el hebreo antiguo esa letra tenía un valor numérico similar a 3. En la historia, el número 3 se usaba por separado para referirse a Dios y sus enseñanzas. Un cable de remolque. Generalmente se adjunta un cable de remolque a la túnica del albañil. En la antigüedad, el cable era una cuerda fuerte que se usaba para atar objetos pesados en una balsa. Un remolque era también una cuerda entonces utilizada para tirar de objetos. Un cable de remolque, por lo tanto, era una cuerda pesada y robusta que se usaba para atar y tirar de objetos. En la masonería, este es un símbolo visible del compromiso de una persona con el oficio. Representa un voto de que un masón cumplirá con sus deberes y ayudará a un hermano a alcanzar su máxima capacidad. La longitud del cable de remolque indica hasta qué punto un miembro está dispuesto a llegar para ayudar a un compañero masón. Por eso la longitud de un cable de remolque es muy importante en la masonería. Por otro lado, puede estar relacionado con el cordón que une a la madre y al niño durante el parto. Después de dar a luz a un bebé, el vínculo físico entre ellos se corta y se reemplaza con amor incondicional. Durante la iniciación, el cable de remolque se quita del recluta porque el voto hecho en el altar es más fuerte que un lazo visible. Se convierte en una restricción moral que une a una persona al amor fraternal en el oficio. El vínculo se convierte en un tráfico de dos vías en el que una persona está vinculada a un francmasón y el francmasón está vinculado a la persona. Estrella masónica llameante. Se dice que la estrella representa la cima del viaje masónico de una persona. Su simbolismo en la artesanía tiene más de un significado, como podrán imaginar. Primero, la estrella masónica resplandeciente representa a ese ser supremo que nos ilumina con su luz, haciéndonos mejores personas en la sociedad. También recuerda la naturaleza de omnipresencia de Dios, lo que indica que Él está con nosotros sin importar dónde estemos. En segundo lugar, la estrella masónica representa el sol, que arroja sus rayos sobre la tierra dando vida a todo. Algunas religiones antiguas adoraban al sol, de hecho. En tercer lugar, representa la estrella de Belén que guió a los 3 reyes magos al niño Jesús. En una logia francmasónica, la estrella masónica ardiente guía a los miembros por un camino espiritual para encontrarse con Dios. Y por último, representa la prudencia, la cualidad de ser sabio. La prudencia guía a los masones a vivir una vida llena de sabiduría. El mazo masónico. El mazo masónico tiene 2 significados distintivos. En la era de los canteros se usaba un mazo para dar forma a las piedras, así que, de manera similar, en la masonería sirve como un recordatorio especulativo para que los miembros permanezcan moralmente puros y se separen de los vicios sociales. Los masones son vistos como piedras vivas a las que se les puede dar forma rompiendo los bordes ásperos para vivir una vida agradable hacia nuestro Creador. Cuando lo usa un maestro de logia, el mazo masónico es una figura de autoridad. Lo usa para manifestar su poder en la logia a través de sus acciones. A través de esto, puede mantener el orden en los procedimientos. Algunas logias también, en los Estados Unidos, tienen un programa de concesión de viajes que se utiliza para promover las visitas a otras logias como una unidad. Así que también promueve las interacciones sociales entre las logias. Delantal de piel de cordero. En la Biblia, un cordero blanco era un emblema de inocencia. En la mayoría de las religiones antiguas, los líderes religiosos usaban un delantal como insignia honoraria. En la masonería se utiliza un delantal de piel de cordero blanco para evitar que la ropa se manche
Expresa la importancia de mantenerse puro de los vicios morales. Es un recordatorio constante de tener que limpiar el cuerpo y la mente de todas las impurezas. El delantal del maestro albañil está hecho de piel de cordero o cuero blanco puro. Debe usarse con dignidad para proteger la virtud de un hermano y honrar la fraternidad. El ancla y el arca. El ancla y el arca en la masonería son un símbolo de esperanza y paz frente a los desafíos de la vida. El símbolo fue descubierto en las catacumbas de Roma. Se cree que la persona que vivía en la tumba descansaba en un lugar tranquilo. Dicen que el uso de un ancla para representar la esperanza tiene su origen en el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. En ese momento, los cristianos enfrentaban muchos desafíos y enjuiciamientos. Los que lograron llegar hasta el final estaban agradecidos. El ancla les dio esperanza para seguir adelante a pesar de los desafíos enfrentados, por eso fue tallada en sus tumbas. El arca, que en la Biblia era un barco, representa el viaje de la vida. De acuerdo con el tercer grado masónico, los dos símbolos combinados ofrecen tranquilidad a los masones, porque el arca divina superará, dicen, el clima tormentoso y los llevará a un lugar de descanso libre de la maldad mundana. El arca de la alianza. En la Biblia, el arca del pacto fue construida por Moisés siguiendo el mandato de Dios. Estaba hecho de madera de acacia, recordemos, tenía 4 anillos de oro unidos a las 4 esquinas y 2 querubines de oro sentados en la parte superior. Albergaba las 2 tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos, una olla de maná y la vara de Aarón. El arca se usó más tarde como un símbolo de la promesa de Dios a David y se alojó en el templo de Salomón. El significado de la masonería del arca de la alianza se deriva de los tiempos bíblicos. Es un símbolo universal en la fraternidad que aparece en numerosas obras de arte. El arca representa el perdón interminable de Dios a los pecados humanos. Las logias masónicas se perciben como los templos de Salomón de hoy en día. En las logias, a los miembros se les enseña la importancia de acatar los mandamientos de Dios. Por lo tanto, el arca también les recuerda a los masones que, aunque estén haciendo el bien con las enseñanzas de la fraternidad, prestar atención a los 10 mandamientos de Dios les ayudará a hacerlo mejor. El zapato masónico. El zapato masónico también se conoce como la zapatilla azul. El nombre zapatilla azul determina el valor que tiene ese color en la masonería. Antiguamente, quitarse un zapato y dárselo a otra persona era una forma de validar un contrato. El zapato masónico connota varios significados según diferentes grados. En el primer grado, simboliza una promesa y la aceptación de entrar en un pacto. En el tercer grado, connota quitarse los zapatos cuando se está en un lugar santo. Es un reflejo de diferentes prácticas religiosas. Por ejemplo, los musulmanes se quitan los zapatos antes de entrar en una mezquita. Moisés recibió la orden de quitarse los zapatos cuando vio la zarza ardiendo. Así que, por tanto, sirve como afirmación de que lo dicho se hará sin duda. La colmena. Una colmena consiste en un grupo de insectos que trabajan juntos incansablemente para lograr un objetivo común. Así que, de manera similar, la colmena en la masonería representa la importancia de que los masones se unan y movilicen todos los esfuerzos para un solo propósito. El concepto detrás de la colmena es reunir personas con intereses similares que puedan cooperar. La colmena también simboliza una forma de trabajo conocida como industria y los diferentes tipos de trabajo de la artesanía. En la masonería el trabajo es vital. Es una virtud enseñada por instrucciones de cualquier maestro masón.
Ataúdes. Generalmente los ataúdes se asocian con la muerte. En la francmasonería se muestra un ataúd junto a una ramita de acacia y ocasionalmente habrá una estrella de 5 puntas tallada en la parte superior. El significado asociado al ataúd varía de un contexto a otro, pero simboliza la muerte de la vida anterior de un masón, que es necesaria antes de que una persona comience a participar en deberes masónicos. Gavilla masónica de maíz. Durante la época del rey Salomón, los trabajadores pagaban sus salarios, impuestos, con maíz. Los antiguos maestros masones recibieron como pago una gavilla de maíz, vino y aceite, que actualmente se paga en euros o dólares. En la francmasonería, la gavilla de maíz simboliza los beneficios de nuestro sudor y las recompensas ganadas por quienes nos precedieron y la importancia de participar en actividades caritativas. El símbolo recuerda a los albañiles el arduo trabajo realizado por sus antiguos hermanos. Después de una cosecha exitosa, las sobras en el campo se dejaban para las viudas y los huérfanos. De manera similar a las sobras de maíz que se dejan para los desafortunados, los masones deben participar en actividades caritativas que beneficien a los desfavorecidos de nuestra sociedad. El problema 47 de Euclides, conocido también como teorema de Pitágoras. El nombre se originó en Euclides, famoso por ser el padre de la geometría. La representación matemática del símbolo está en la proporción 3:4:5. En la masonería especulativa, el problema 47 de Euclides representa la importancia de los masones de cuadrar su plaza. En otras palabras, se requiere que los miembros del oficio alineen sus vidas en orden. Los masones operativos utilizaron el símbolo para establecer bases sólidas en la construcción. Pavimento masónico. Es otro de los símbolos más reconocidos de la fraternidad. El piso de las logias masónicas está hecho de pavimentos de mosaico. Varias piedras se unieron para formar un patrón en forma de pintura. Se dice que el suelo del templo del rey Salomón incorporó pavimentos de mosaicos en blanco y negro. Los diseños de pavimentos de mosaico de la masonería se remontan al siglo XVIII. En ese momento, la mayoría de los muebles de la cabaña estaban hechos de esto. El pavimento simboliza un vínculo que une a todos los miembros. Según los masones franceses, el pavimento de mosaico enseña a los miembros que alguna vez fueron parte de una fraternidad que unía a las personas. Por lo tanto, los lazos preexistentes deben mantenerse y fortalecerse. También es símbolo de cuidado y providencia. A los masones se les enseña que es un pilar de consuelo y bendiciones, lo que muestra a los miembros la importancia de confiar en la divina providencia de Dios. Tablero de caballete. En algunas jurisdicciones masónicas, los tableros de caballete se conocen como tableros de calco, pero algunos masones rechazan la idea de que ambos son similares. Un tablero de caballete es un marco típico hecho de 3 travesaños verticales, horizontales e inclinados. Los tableros de caballete están diseñados para que un trabajador maestro describa sus planes de lo que se necesita hacer. Es similar a un plano, sí. Los albañiles operativos utilizaron tableros de caballete únicamente para establecer los planos de un edificio antes de ejecutarlo. Cuando los masones evolucionaron de ser masones operativos, el tablero de caballete permaneció como un símbolo. Hoy en día representa un ideal. Se refiere al plan que tiene un masón para su vida. Además, representa unas directrices para mejorar las condiciones actuales. Por ejemplo, los masones creen que la iluminación puede sacar a la gente de las condiciones miserables a las que se enfrentan. Águila bicéfala. Se teoriza que el águila de 2 cabezas se originó en la antigua Mesopotamia.
Es una representación de bestias polisépalos, los multicéfales, de las que se hablaba en leyendas y mitos. A lo largo de los años, el símbolo se usó continuamente en banderas, grabados en trabajos metálicos, bordados en prendas y muchos otros lugares. Se utilizó por primera vez como símbolo de la masonería en 1759. En este momento delineaban dos cuerpos, fusionándose en uno. El águila masónica de dos cabezas se conoce también como el águila de Lagash. El nombre se originó a partir del símbolo más antiguo de la ciudad sumeria de Lagash. En la masonería, el águila bicéfala es un símbolo del 33º grado del rito escocés. Se utiliza como símbolo de un proceso alquímico completado. En alquimia, el águila representa el azufre purificado y retrata un espíritu ascendente. Representa la reconciliación entre la materia y el espíritu. Dos pilares masónicos. Estos dos pilares se construyen a la entrada de las logias masónicas. En la Biblia, dos columnas conocidas como Jaquín y Boaz estaban en el pórtico del templo de Salomón. Boaz era el pilar de la izquierda, que significaba «en él está la fuerza», y el pilar de la derecha significa «él establece». En la masonería, los dos pilares simbolizan pares opuestos: el bien y el mal, la luz y la oscuridad, lo activo y lo pasivo, lo positivo y negativo, el sí y el no, fuera y dentro, hombre y mujer. A los masones se les enseña cómo crear un equilibrio entre sus propios pensamientos y las acciones externas. También representa la vida y la muerte, que también son totalmente opuestos. Los masones piensan que la muerte es una necesidad para extinguir lo que es viejo y marchito, dado que así se crea espacio para la germinación de ideas y principios jóvenes. La luna. Durante el siglo XVIII, algunas logias se reunían durante las noches de luna llena, porque en esa época no había alumbrado público, así que los miembros dependían de la luz emitida por las lunas llenas para encontrar el camino de regreso a casa. La masonería destaca a la luna como una fuente de luz menos poderosa. La luz del lado este de la luna se dedica al maestro de una logia. La naturaleza simbólica de la luna se usa como un recordatorio de los rituales, el renacimiento alquímico y el entrenamiento newtiano en la masonería. Su simbolismo, sin embargo, se inclina más hacia el renacimiento alquímico. La alquimia, recordemos, se refiere al proceso de purificación de sustancias. Educar a una persona a medida que avanza de un grado a otro lo perfecciona y lo convierte en un mejor masón. La paleta masónica. Los albañiles usaban paletas durante la construcción para esparcir cemento sobre ladrillos o piedras. Ahora, similar a la construcción, la paleta se usa simbólicamente para difundir el amor fraternal dentro del oficio. La persona que esparce amor es una paleta figurativa, mientras que el afecto que se esparce representa el cemento. El amor fraternal masónico se refiere a la resiliencia que una persona ha construido al restringir los deseos y pasiones personales para difundir la paz y la armonía entre las personas que lo rodean. El amor no se limita a los compañeros masones, en cambio, debe compartirse con cualquier persona con la que interactúe un masón. El templo del rey Salomón. El templo del rey Salomón es muy importante. Es una de las estructuras más prominentes construidas en tiempos bíblicos. La masonería remonta su origen como una institución del templo. Se especula que Salomón inventó inicialmente la fraternidad. Por lo tanto, el templo es un símbolo de origen para los masones. Hoy en día las logias masónicas, como hemos dicho antes, se perciben como los templos del rey Salomón,
Los dos pilares erigidos en la entrada de una logia son similares a los pilares del antiguo templo. El diseño del albergue representa un patio de piedra o un edificio de templo en diferentes etapas de construcción. Los 3 primeros grados del oficio giran en torno a él. Sin embargo, la evidencia real que vincula las teorías con hechos reales sería inexistente. El reloj de arena masónico. Un reloj de arena masón tiene más de un significado, pero sí simboliza 2 alusiones significativas: tiempo y muerte. El reloj de arena indica que el tiempo avanza y nada puede revertir el movimiento de la arena. A los masones se les enseña que todos son iguales, independientemente de la posición que uno tenga en la vida, porque las riquezas y el alto estatus social no pueden hacer retroceder la arena. Por lo tanto, todos estamos en el mismo nivel en la vida. Muestra que a pesar de que logramos conquistar los males desde la infancia hasta la edad adulta, el tiempo se pondrá al día y tendremos que dejar el mundo atrás. La muerte es inevitable para todos los seres humanos, sean ricos o pobres. La guadaña. La guadaña a veces está incrustada en el reloj de arena. Algunos masones perciben el reloj de arena y la guadaña como un símbolo conjunto. En la antigüedad, una guadaña era una herramienta estándar usada para cortar hierba y cosechar cultivos. En Europa y Asia se percibe que la guadaña representa el ángel de la muerte o la parca. En la masonería, una guadaña es un emblema del tiempo en la destrucción de las instituciones de la humanidad. Simboliza el final de nuestro tiempo en la Tierra. A los masones se les enseña que, dado que no sabemos la hora exacta de la muerte, es vital, esencial utilizar el tiempo que Dios nos ha dado para convertirnos en mejores personas. La guadaña también representa la inmortalidad. Los masones creen en la inmortalidad. Los cuerpos terrenales son recipientes temporales que perecerán, pero nuestras almas vivirán para siempre. Por lo tanto, según las enseñanzas del oficio, la muerte vuelve a conectar a una persona con sus compañeros masones que encontraron la muerte antes que él. El calibre de 24 pulgadas. Los albañiles utilizaron ese calibre para medir su trabajo. Hoy, el instrumento simboliza las 24 horas del día. Las horas se dividen a su vez en 3 partes iguales, que abarcan 8 horas cada una. A los masones se les enseña a asignar un tercio para dedicarse al trabajo, el segundo tercio para servir a Dios y a las personas en la sociedad, y el último tercio para dormir y refrescarse. En algunas logias, el calibre de 24 pulgadas está visiblemente dividido en 3 segmentos diferentes. El nivel. El nivel simboliza la igualdad. A los masones se les enseña que todos venimos del mismo lugar, trabajamos hacia objetivos similares y compartimos la misma esperanza. Además, se reconoce que aunque los hombres no pueden poseer habilidades y dones similares, todos merecen el mismo respeto y oportunidades similares. El guardián mayor de una logia lleva el símbolo del nivel. La herramienta le recuerda la importancia de tratar a todos los miembros por igual. La clave masónica. La clave masónica tiene grabadas 8 letras, que significa Hiram, el hijo de la viuda enviado al rey Salomón. La leyenda cuenta que Hiram fue el principal arquitecto en la construcción del templo de Salomón. Fue asesinado sin piedad por no entregar las contraseñas masónicas secretas. Su historia enfatiza la importancia de mantener muy en secreto el oficio. Las letras están talladas en las lápidas de las tumbas de los albañiles que superan el nivel del 3er grado. Punto dentro de un círculo. Algunas delineaciones del símbolo tienen la letra B en el lado derecho y la E en el izquierdo. El punto dentro de un círculo en la francmasonería está vinculado a San Juan Bautista, letra B, y San Juan Evangelista, letra E,
Los dos son santos masónicos esenciales. En la francmasonería, el punto negro en medio del círculo, simboliza a un albañil individual. El círculo circunscrito representa el límite entre la obligación de un hermano para con Dios y los hombres. Un masón debe estar restringido dentro del círculo. No debe dejar que los deseos personales, la pasión, los intereses o cualquier otra cosa lo desvíen. La columna rota. La columna rota en la masonería representa la desaparición de Hiram Abiv y el trabajo incompleto del templo de Salomón. La estatua consiste en una virgen llorando frente a una columna rota. Por un lado, sostiene una ramita de acacia y por el otro, una urna. El símbolo enseña a los albañiles de tercer grado lecciones morales sobre cómo vivir vidas virtuales y rectas. Responde preguntas sobre la vida eterna y la fe. También sirve como garantía de seguridad. El lápiz masónico. Los albañiles usaban lápices para dibujar y marcar diseños durante la construcción. El albañil principal visualiza el edificio en un borrador y el plano guía a los trabajadores albañiles. Hoy en día, los albañiles especulativos no extraen un significado simbólico de la herramienta. En la masonería, Dios es el artista y el resto de mortales los trabajadores. El lápiz sirve como un recordatorio de que Dios anota todas las acciones y en el día del juicio seremos juzgados acorde a ellas. El número 7. El número 7 es sagrado en la Biblia. Las recurrencias bíblicas históricas se indican con ese número. Por ejemplo, Salomón construyó el templo durante 7 años. En la masonería, el 7 está vinculado a Pitágoras. Los pitagóricos describieron el 7 como un número perfecto porque es la suma de 3 y 4, lo que simbólicamente representa un triángulo y un cuadrado. Se considera un número perfecto que indica finalización. Esto explica por qué se requieren 7 miembros para hacer una logia ideal. 3 oficiales principales, los maestros masones, 2 compañeros de oficio y 2 aprendices recién ingresados. Sillar áspero y perfecto. En la masonería existen 2 tipos de sillares, el tosco y el perfecto. Cada uno representa un significado diferente. Los masones operativos se refirieron al sillar en bruto como una piedra sin preparar. En los francmasones especulativos, el sillar en bruto representa la vida de un masón antes de unirse al oficio. Es decir, esto describe la vida de alguien antes de ser iluminado. Una piedra solo se puede usar en la construcción después de que tenga la forma perfecta. Del mismo modo, los sillares perfectos son un símbolo de hermanos que han pasado por extensas enseñanzas masónicas y ahora están enfocados en llevar una vida recta. A los masones se les enseña que nadie nace siendo una piedra perfecta y que a través de las enseñanzas, la educación necesaria y el fomento del amor fraternal, un hombre puede restringir sus acciones dentro del círculo y ser un sillar perfecto. Hasta aquí sería el total de 32 símbolos masónicos. Algunos son muy conocidos por la gente, dado a que, como hemos dicho antes, se dejan ver en películas, cuadros, videoclips de famosos. Otros requieren de un estudio más profundo y dedicado. Deseamos que les haya parecido al menos interesante. Es curioso saber cómo piensa un masón. Ahora que conocemos qué concepto se tiene de según qué cosas, contamos con la capacidad suficiente para, por ejemplo, opinar o juzgar su aplicación en el mundo real. Porque no olvidemos que la masonería tiene sus tentáculos en la sociedad y la política, y muchas decisiones se justifican o se basan en la filosofía masona. No es la única sociedad discreta que rige el mundo, por supuesto. A partir de ahí, les dejo a ustedes los comentarios. Por favor, tomen esta exposición como un vistazo neutro para poder continuar dando pasos. ¿Qué opinan? ¿Hay masones rectos? ¿Se aplica la masonería acorde a la teoría?
¿Podemos fiarnos de las creencias religiosas vigentes en el mundo o todas acaban corrompiéndose? ¿Hay una religión perfecta? ¿Perfectamente trasladada al mundo por quienes serían sus representantes? Hay tantas cosas que no sabemos. Nos vemos en el próximo programa. Un abrazo.